You are now unmuted. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Continuamos pues con esta iniciativa de dar un poco de educación continuada. Les agradezco a los presentes, a la jefa Amparo, a Patricia, a las otras tres personas por el interés. Pues no dejaron nombres, dejaron el código de ingreso, pero no importa, aquí estamos. Vamos hoy a hablar un poco de hidrocefalia, pues, explicarles un poco la fisiopatología y cómo pues orientamos el tratamiento de estos pacientes. Empecemos por definir qué es hidrocefalia. Hidrocefalia básicamente es toda acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en la cavidad endocraniana, en el encéfalo. Y pues, ¿por qué se puede acumular el líquido? Vamos a primero a entender un poco qué es lo que sucede con la dinámica, con el funcionamiento del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo en el interior de las cavidades cerebrales denominadas ventrículos se produce en unas estructuras que son una forma especializada de epitelio que se denominan los plejos coroides, que están en el interior de los ventrículos laterales, en el techo del tercer ventrículo y una parte en el cuarto ventrículo en la fosa posterior, en esta zona. Se denominan los plejos coroides. El líquido se produce por los plejos coroides, llena los ventrículos laterales y tiene un flujo, tiene una circulación que de ahí pasa por el acueducto, por el agujero de Monro, pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo y por acueducto cerebral desde el tercero pasa al cuarto. En el cuarto ventrículo, que está en la fosa posterior en el interior del cerebelo, el líquido cefalorraquídeo sale al espacio subaracnoideo por tres orificios, dos laterales que se denominan los orificios de Luschka y uno central que está en la porción más inferior del cerebelo, que se denomina el agujero Mayendi. Ahí el líquido circula por el espacio subaracnoideo en el cual el cerebro está flotando y viene a reabsorberse en unas estructuras denominadas granulaciones aracnoideas o corpúsculos de Pacchioni, por quien los describí inicialmente, que están sobre las paredes de los senos venosos, y allí es donde se absorbe. Entonces, para entender este proceso a grandes rasgos, tiene un sitio de producción, unas vías de circulación y un sitio de reabsorción. Eso se denomina la dinámica del líquido cefalorraquídeo, el flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si lo vemos esquemáticamente, es más o menos esto. Se producen los plejos coroides, pasa por una serie de estructuras anatómicas o unos conductos, cavidades, etcétera, hasta el espacio subaracnoideo y de ahí por él llega hasta las estructuras en donde se reabsorben las vellosidades aracnoideas o corpúsculos de Pacchioni. Entonces, ¿qué circunstancias pueden producir hidrocefalia o por qué se acumula normalmente el líquido cefalorraquídeo? Tenemos solamente tres circunstancias posibles. Una es el aumento de producción del líquido, otra, alteraciones en la circulación, es decir, alteraciones en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, o una tercera que es que se altere la absorción. Analicemos un poco esto gráficamente. ¿Qué circunstancias pueden producir aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo? Prácticamente solo hay una, que es esta: un tumor del plejo coroide que se denomina un papiloma, que produce líquido cefalorraquídeo en gran cantidad, por eso la flecha más grande, que supera los mecanismos de circulación y de reabsorción. Entonces por eso se empieza a acumular anormalmente el líquido cefalorraquídeo y eso genera que se dilaten las cavidades ventriculares, es decir, genera una hidrocefalia por sobreproducción. Otra situación puede ser, como está acá en el dibujo, que haya lesiones, masas o alteraciones que obstruyan la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es decir, el líquido se produce, pero puede haber una situación que obstruya su circulación hacia por ejemplo, hacia el agujero de Monro, aquí una lesión que esté generando como un efecto de corcho, o en el acueducto cerebral, o una masa en la fosa posterior, es decir, algo que bloquee que el líquido que se está produciendo normalmente llegue a las estructuras donde se reabsorbe, es decir, encuentra en algún punto una obstrucción. Esto se denomina una hidrocefalia obstructiva y lo puede generar pues tumores en cualquier localización que altere la dinámica de circulación del líquido cefalorraquídeo o que lo obstruya, y eso va a generar una hidrocefalia.
La otra situación es cuando por fenómenos inflamatorios o cicatrizales el líquido no se reabsorbe adecuadamente. Se está produciendo normalmente, circula normalmente, llega al espacio subaracnoideo, pero en las estructuras en que se reabsorbe hay algún mal funcionamiento y por lo cual el líquido no se reabsorbe. Puede ser a consecuencia de que en hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, aquí el espacio subaracnoideo se obstruye de sangre, esa sangre se coagula, se fibrosa y genera obstrucción y bloqueo a las vellosidades aracnoideas. Lo mismo sucede en meningitis, en pacientes que han sido irradiados o algunas veces por mecanismos que no se entienden se produce una hidrocefalia de este tipo por alteración de la reabsorción. Pero entonces fíjense que no hay sobreproducción, no hay bloqueo en la circulación, sino que hay un fenómeno de mala absorción. Esto se denomina una hidrocefalia de tipo comunicante. ¿Y qué pasa con la hidrocefalia? Hace muchos años se generó una teoría por los autores denominada teoría de Monro-Kelly, que definía que cuando el cerebro en condiciones normales tiene unos componentes en sus justas proporciones entre tejido nervioso, sangre arterial, sangre venosa y líquido cefalorraquídeo, no hay aumento de la presión intracraneana, es decir, hay una homeostasis del encéfalo, está todo en equilibrio y la presión intracraneana es normal. Pero cuando hay un elemento que aumenta o una estructura que no hace parte normalmente de estos, o en el caso de una hidrocefalia se expande esta franja de líquido cefalorraquídeo, se va a generar una hipertensión endocraniana, es decir, hay un desbalance entre los componentes normales del encéfalo, entre tejido nervioso, sangre arterial, sangre venosa y líquido cefalorraquídeo. Se expande en la hidrocefalia esta franja correspondiente al líquido cefalorraquídeo y entonces aumenta la presión intracraneana. Es decir, aquí pues ahí lo denominamos, esa masa, que en este caso se grafica de color azul, correspondería a un exceso de líquido cefalorraquídeo. Entonces, resumiendo lo que les he dicho, lo que puede producir hidrocefalia por aumento de la producción: papiloma de plejo coroide, alteraciones de la circulación, puede haber tumores, puede haber fenómenos de estenosis del acueducto cerebral, puede haber formación de tabiques por infecciones, aracnoiditis. Esas generan alteraciones de la circulación, lo que generan hidrocefalia de tipo obstructivo. Y alteraciones de la absorción fundamentalmente son por meningitis, hemorragia subaracnoidea, algunas veces después de traumas y también por radiación. Estas generan hidrocefalia de tipo comunicante. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente esto? Pues va a depender de la edad a la que se presente y de la velocidad de instauración, es decir, el tipo de padecimiento. Obviamente es distinto si el paciente tiene una obstrucción parcial a la circulación del líquido cefalorraquídeo que le puede generar intermitentemente los fenómenos de acumulación de líquido, o digamos funcionar como un efecto de una válvula que frenaría un poco la circulación pero no la obstruye totalmente, al paciente que sí tiene por una hemorragia, una obstrucción masiva y genera una hidrocefalia rápidamente. Entonces va a depender de la edad y de esa velocidad de instauración. En los lactantes y en los neonatos pues tiene unas manifestaciones de una fisiopatología distinta, porque si bien se está acumulando el líquido, el cráneo del niño no se han soldado sus huesos, es un cráneo que es expandible, entonces va a tener unas manifestaciones distintas. Obviamente esto genera dolor, que como el niño pues aún no habla, pues se va a traducir en irritabilidad, llanto frecuente. La distensión de los huesos va a generar que se abombe la fontanela y que se separen las suturas, es decir, los espacios que hay entre hueso y hueso. Esto se denomina diastasis de suturas, y muchas veces ese aumento de presión hace que haya mucha resistencia al flujo venoso de las venas encefálicas, de los senos venosos, y por tanto la sangre busca otras colaterales de menor presión, como en el cuero cabelludo, y entonces se ve aspecto como este que se denomina circulación colateral. También en los niños ese aumento de presión y ese efecto de masa del líquido, digámoslo así, sobre la lámina cuadrigémina en el mesencéfalo, en el tallo cerebral, genera alteraciones de la mirada vertical que se denominan mirada en sol poniente, y los niños tienden a tener los ojos como la imagen inferior, es decir que el iris está parcialmente ocluido por el párpado inferior, y esto se denomina mirada en sol poniente por
por el símil que se tiene en la cultura japonesa a cuando ellos dibujan en el mar a lo lejos el sol ocultándose en el mar. En los adultos el cráneo ya está soldado, el cráneo es inexpandible y entonces esta dilatación de las cavidades cerebrales por acumulación de líquido cefalorraquídeo genera aumento de la presión intracraneana y va a generar una hipertensión endocraniana. ¿Y cómo se manifiesta la hipertensión endocraniana en los adultos? Pues por vómito, cefalea y dependiendo de la severidad de esa presión puede llegar a somnolencia o coma. En los pacientes cuando se les hace un examen físico neurológico completo, se les hace un fondo de ojo, en el fondo de ojo se va a ver un borramiento de los bordes de la papila, es decir, donde termina el nervio óptico, y esto se denomina papiledema. Obviamente el papiledema tiene un tiempo de formación. En un paciente que desarrolla una hidrocefalia aguda fulminante, muy seguramente pues no nos vamos a poner a hacerle fondo de ojo, sino que hay que hacerle un procedimiento de urgencia y probablemente ese paciente nos quedamos sin saber si tenía o no papiledema. Pero en el paciente que tiene un curso lento, que da tiempo para hacerle un examen neurológico completo, que no es una urgencia tan vital, digámoslo así, se le hace fondo de ojo y se va a encontrar este hallazgo. Para que haya papiledema tienen que haber transcurrido por lo menos 12 horas de aumento de la presión intracraneana para que sea manifiesto clínicamente. Un ejemplo es muchas veces pacientes que tenemos que intervenir de urgencias, por ejemplo, por un hematoma epidural. Si nos tomáramos el trabajo de hacerle un fondo de ojo, esos pacientes no tendrían papiledema porque no ha pasado ese tiempo para formarse. Y en los ancianos se sucede otra situación que está muy mal entendida en la literatura, no se tienen unos mecanismos fisiopatológicos claros, y es que ellos desarrollan unas formas de hidrocefalia en la cual la presión no está aumentada, es decir, cuando colocamos un catéter en las cavidades ventriculares y le medimos la presión, esa presión no está tan alta como se ve en otras circunstancias, y se ha llegado a denominar hidrocefalia de presión normal o síndrome de Hakim-Adams, por quienes lo describieron hace unos años, hace unos 30 años, entre ellos un colombiano. Hakim es un neurofisiólogo colombiano y pues de ahí el nombre de una válvula que actualmente hay en el mercado. La situación es que el cráneo en los ancianos pues también es inexpandible, hay cierto grado de acumulación de líquido cefalorraquídeo, pero por efecto, es una de las teorías, por efecto de la atrofia cerebral, esa atrofia hace que se expanda un poco los ventrículos. Al expandirse un poco los ventrículos, aumenta un poco la distribución de la presión sobre sus paredes y pues una de las teorías para explicar que la hidrocefalia es de presión baja. En general estos pacientes no manifiestan cefalea o por lo menos no de manera intensa y se caracteriza esa hidrocefalia de presión normal por una tríada de síntomas que son episodios de desorientación o confusión, que a veces que mi abuelito frecuentemente piensa que está en otra época, en otros años, preguntando por personas que ya están muertas, etc. O sea, tiene alguna alteración de su memoria. El segundo aspecto de esta tríada es que no controlan esfínteres, generalmente se orinan en la noche o se orinan de manera involuntaria e inadvertida. No es que no alcancen a llegar al baño, no, sencillamente no controlan esfínteres, y un patrón de marcha muy característico que se denomina marcha magnética. La marcha magnética es una marcha que es a pasos cortos y como si el paciente sintiera que le alan sus pies hacia el piso. Vamos a ver un video, un ejemplo de lo que es marcha magnética. Si ustedes ven, esta paciente tiene aumento del polígono de sustentación, no de manera marcada, pero sí tiene unos pasos a pasos muy cortos y rápidamente apoya el pie nuevamente. O sea, es a pasitos corticos y esto se denomina marcha magnética. El diagnóstico de hidrocefalia en cualquiera de sus formas o edades de presentación es fundamentalmente clínico, pues obviamente teniendo en cuenta las manifestaciones que tiene el paciente dependiendo de su edad. Se confirma por imágenes, bien sea de TAC o resonancia. En algunas veces en los lactantes y en los recién nacidos se puede hacer ecografía, por lo que pues la fontanela es permeable y permite la transducción de las ondas sonoras y se puede hacer una ecografía, aunque generalmente la ecografía se hace como test de screening, pero para diagnóstico definitivo se exige que se haga en todo caso al paciente una tomografía, sobre todo para buscar la fisiopatología del fenómeno en el paciente específico. Y algunas veces en los ancianos que tienen este síndrome de hidrocefalia de presión normal, una prueba que a su vez es algunos lo aceptan como terapéutica, es hacer punciones lumbares evacuatorias,
¿Qué se hace con esto? Se le hace una punción lumbar al paciente, se le extrae entre 50 y 80 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Esto alivia un poco esa hidrocefalia que es de presión baja, y se evalúan los cambios clínicos. Entonces el paciente, muchas veces uno ve a un viejito con este tipo de marchas que no se sabe si es una real hidrocefalia de presión normal o es sencillamente atrofia cerebral que ha generado la pérdida de tejido cerebral, genera pues obviamente que se dilaten los ventrículos, también se dilata el espacio subaracnoideo. Entonces se le hace una punción lumbar, y si mejora de sus síntomas, bien sea de la marcha magnética o de que no controla esfínteres, pues se corrobora el diagnóstico de una hidrocefalia y se le daría el tratamiento pertinente. Algunas veces pues en la imagen no es clara, puede que no haya una dilatación marcada de las cavidades, entonces existen algunos parámetros para en la tomografía decir que existe hidrocefalia. Unos parámetros son, por ejemplo, que el tercer ventrículo se vea redondo, como en la imagen que vimos inicial en lo de la hidrocefalia de los adultos. Permítame, me devuelvo y se las muestro. Esto es un signo imagenológico muy diciente de hidrocefalia, que se vea el tercer ventrículo redondo, incluso es un signo para salir corriendo. Esto es urgente, es una inminencia de daño neurológico, de coma, etcétera. Entonces esto es uno de los criterios imagenológicos para considerar que el paciente tiene hidrocefalia, que se vea el tercer ventrículo redondo. También se puede ver dilatación de los cuernos temporales. Generalmente los cuernos temporales no deben verse de más de 3 a 4 milímetros. Cuando se ven dilatados ya es un signo de que el paciente puede tener hidrocefalia. Y existen algunas relaciones entre los diámetros entre los cuernos frontales, en donde se vean más amplios, y en ese corte se toma la distancia entre el borde de la tabla interna de un lado y el otro, pasando por el mismo sitio donde se midió la distancia entre los cuernos frontales, y esa relación entre esos dos diámetros, si es mayor a 0,5, se supone que es indicativa de hidrocefalia. Otro índice o otra forma de medir esto es ese mismo punto donde se ven más separados o más amplios los cuernos frontales de los ventrículos. Esa distancia medida en el TAC se compara con la distancia mayor o el punto más alejado entre los parietales en ese mismo corte, y esa relación entre estas dos mediciones, si es superior a 0,3, se supone que es indicativo de hidrocefalia, y esto se denomina el índice de Evans. El tratamiento de la hidrocefalia consiste fundamentalmente en derivar el líquido. ¿Qué quiere decir derivar el líquido? Pues buscar una ruta alterna, si se está acumulando, si se está sobreproduciendo o si no se está absorbiendo, pues para que no se acumule de manera patológica en el encéfalo. Entonces el tratamiento estándar es la derivación ventrículo-peritoneal, y ya en los últimos 15 años pues han surgido alternativas quirúrgicas. Una de ellas es la tercer ventriculostomía endoscópica, que en un momento se las explico, pero fundamentalmente el pilar del tratamiento de la derivación de la hidrocefalia es quirúrgico. Existen algunas otras circunstancias en las cuales puede haber cabida a tratamiento farmacológico, que es una medida temporal. En estos pacientes siempre el tratamiento final es quirúrgico, que es, por ejemplo, administrar esteroides en caso de pacientes que tengan tumores. Los esteroides disminuyen el edema asociado a los tumores, es decir, disminuyen un poco el efecto de masa del tumor, y por ende puede generar alivios en el fenómeno de obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo que pueda tener el paciente, y esto genera muchas veces alivio de los síntomas, pero como sabemos pues es un alivio transitorio. Finalmente el tumor va a seguir creciendo, va a seguir apareciendo edema vasogénico, y no podemos tener un paciente con esteroides de manera indefinida por el resto de su vida. Otra opción terapéutica es el uso de diuréticos como furosemida y el uso de anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica en esta entidad? Lo que hace es inhibir la producción de líquido cefalorraquídeo, es decir, generamos como un bloqueo a los plejos coroides. El problema está que eso no bloquea al 100% la producción, y solamente se alcanza una disminución hasta el 50% de la producción de líquido cefalorraquídeo cuando usamos inhibidores de la anhidrasa carbónica a dosis máxima y diuréticos a dosis máxima. Es decir, furosemida 2 ampollas al día y acetazolamida 4 tabletas al día, en conjunto solo disminuyen hasta un 50% la producción de líquido cefalorraquídeo.
Y otra medida que también es transitoria, pero muchas veces nos salva vidas, es la colocación de un catéter desde el ventrículo al exterior, procedimiento que denominamos ventriculostomía, que es una solución transitoria para aliviar la presión intracraneana mientras se hace un manejo definitivo con una derivación o una tercer ventriculostomía endoscópica. Entonces, en una derivación ventriculoperitoneal, como vemos acá en el esquema del lado derecho, lo que hacemos es comunicar la cavidad ventricular por un dispositivo tubular, un sistema con válvula o catéteres libres que lleve el líquido a la cavidad peritoneal. Entonces tenemos el sitio donde se produce, los plejos coroides, circula al ventrículo lateral y de ahí pasa directo por la derivación a la cavidad peritoneal, que es una membrana serosa que tiene un fluido normalmente y que tiene capacidad de reabsorber ese fluido. Y pues por ende, dentro de las otras estructuras y cavidades del encéfalo, pues se va a generar un flujo retrógrado y va a ir todo el líquido por la derivación, por el dispositivo sintético que se coloca de manera quirúrgica. Esto es una derivación ventriculoperitoneal. Sin embargo, algunas veces el peritoneo, por temas de infecciones, por temas de cirugías con fibrosis peritoneal, etcétera, no nos sirve. Entonces lo que hacemos es dirigir el catéter a la aurícula derecha. Es decir, hacemos una derivación ventrículo-atrial. Obviamente en la aurícula derecha es el sitio de todo el árbol de la circulación mayor del organismo en donde las presiones son más bajas. Y allí por ende pues va a favorecer que el líquido cefalorraquídeo se diluya dentro de la sangre y por ende funcionar como si se hubiera reabsorbido. Y la tercer ventriculostomía endoscópica es un procedimiento en el cual entramos con un endoscopio a los ventrículos laterales, se ve el agujero de Monro y por él entramos al tercer ventrículo. En el tercer ventrículo hay una zona en la cual no hay tejido cerebral, sino es una membrana que es prácticamente translúcida, que está entre los cuerpos mamilares y el quiasma óptico. Ese sitio es translúcido y en cirugía, en las endoscopias uno lo ve así, y en ese sitio es seguro realizar una perforación. ¿Y qué estaríamos haciendo? Si el paciente tiene algún fenómeno obstructivo como un tumor y todo esto que aquí está esquematizado que impide que el líquido circule por sus rutas naturales, lo que hacemos es generarle una ruta alterna que desde el piso del tercer ventrículo salga al espacio subaracnoideo, como estaría aquí ilustrado. Aquí se rompe el piso, sale el líquido desde el tercer ventrículo al espacio subaracnoideo y de ahí circula y va a los sitios en donde se reabsorbe. Esto pues quiero recalcar que en estos pacientes que son candidatos para una tercer ventriculostomía endoscópica pues son fundamentalmente los que tienen hidrocefalias de tipo obstructivo, porque pues si finalmente el paciente tiene alteraciones en sus mecanismos de reabsorción, no vamos a ganar nada haciendo que el líquido salga al espacio subaracnoideo porque el problema es de absorción. Sin embargo, lo que dice la literatura es que incluso en esos pacientes que tienen patrones de tipo comunicante, es decir, que tiene alteraciones en los mecanismos de reabsorción, la tercer ventriculostomía endoscópica funciona hasta en un 20% de los pacientes. ¿Por qué? No se tiene muy conocido, pero son pacientes que muchas veces el alivio es transitorio y no es una buena decisión someterlo pues a los riesgos de una tercer ventriculostomía cuando se sabe que el beneficio va a ser o transitorio o parcial, o de pronto él sí le funciona, pero pues no es un tratamiento con una tasa de éxito alta. Esta imagen pues es tomada de una cirugía. Aquí estamos implantando un sistema valvular, un catéter que aquí va el peritoneal hacia el abdomen del paciente, y aquí se le ha colocado el catéter ventricular y vemos cómo salió a gran presión el líquido cefalorraquídeo, reflejo de una hipertensión endocraniana a consecuencia de una hidrocefalia en ese momento. Esta imagen es tomada de una cirugía hace ya varios años en el Hospital Federico Lleras Acosta. Este es el aspecto que tiene el paciente en su seguimiento, en el cual se aprecia aquí cómo está bajando el catéter. El catéter que va hacia el peritoneo pues se pasa por vía subcutánea. Algunas veces los pacientes aquejan que es que les duele, pero en realidad no es dolor, sino este catéter, al ser un elemento inerte, ajeno al paciente, generalmente se rodea de un halo de fibrosis, es decir, queda un trayecto fibrótico rodeando el catéter. El catéter es de un elemento, un material elástico, pero el halo de fibrosis que tiene en todo su trayecto la válvula no va a ser elástico. Entonces los pacientes dicen: yo siento como si me jalaran, siento una tensión, y es un síntoma muy habitual, pero que no es propiamente dolor y no es corregible. No tenemos forma de
de eliminar esa sensación o de corregir la misma forma como el paciente cicatriza a sus noxas, a sus invasiones que tiene, y pues por ende la válvula, el sistema valvular va a generar una cicatrización que no hay forma de corregirlo. Recalcar pues que esto es otra alternativa. En nuestro medio algunas veces la hacemos, nuestras instituciones no tienen dentro de sus armamental terapéutico propio los sistemas para hacer tercer ventriculostomía endoscópica, es decir, para hacer neuroendoscopia, pero ya en el medio hay formas para que cuando se requiera se alquilen, y pues es un tratamiento que tiene la ventaja de que soluciona la hidrocefalia cuando es de tipo obstructivo, sin generar los riesgos de mantener un implante sintético en el interior del paciente, que pues desafortunadamente no está libre de complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Las principales: el sobredrenaje. Muchas veces pues estas válvulas perennes son sintéticas, es un mecanismo que no es fisiológico nato del individuo, y por tanto puede que nosotros al momento de elegir la válvula o de programarla no se ajuste específicamente a la fisiología del paciente, y decidamos dejarle una presión que de pronto en ese momento sea muy baja para él. ¿Y qué pasa? Pues los ventrículos se desocupan, esto se puede cronificar y pues esto genera síntomas de cefalea frecuentes, problemas de concentración y algunos síntomas que obligan a hacer una tomografía de control, miremos a ver qué está pasando, etcétera, y se encuentra con un fenómeno de que los ventrículos están muy chicos, están muy delgados y se denominan ventrículos en hendidura. Esto es una forma de sobredrenaje, y el manejo es ir aumentando paulatinamente la presión de la válvula hasta que se obtenga control sintomático. Esto se debe monitorizar fundamentalmente con la clínica, con los síntomas del paciente, estarlo controlando. Le subimos 10 milímetros de presión a la válvula. Estas válvulas tienen opciones de regulación externa sin tener que operar al paciente con dispositivos magnéticos que modifican la presión a la que la válvula drena, y estar mirando en qué momento los síntomas desaparecen, porque aún a veces desaparecen, puede que sigan los ventrículos colapsados. Entonces no hay que hacer seguimiento imagenológico per se en estos pacientes. Otra complicación que tienen es disfunción. ¿Y qué quiere decir con disfunción? Que muchas veces la válvula deja de drenar líquido cefalorraquídeo en forma adecuada, puede que no drene nada o puede que drena menos. Pues esto se puede deber a que los catéteres, que son elementos inertes como les decía, se les acumula tejido proteico encima como reacción inflamatoria y los obstruye. La principal causa de disfunción es infección, es decir, que se acumule tejido inflamatorio en el interior de los catéteres, en el interior de la válvula, y la obstruye. Y por eso esta es la tercera causa más frecuente de complicaciones, que es la infección, y es muy frecuente que las válvulas se infecten. Entonces por eso es muchas veces un dolor de cabeza. Se recomienda que sea la primera cirugía del día para que la sala esté óptima. Se deja algunas veces los pacientes hospitalizados un par de días para que reciban antibiótico, e incluso hay sistemas de los catéteres que se emplean que vienen recubiertos de vancomicina para disminuir esa alta tasa de complicación infecciosa que tenemos con estos pacientes. Como mensaje final, pues quiero decirles que la hidrocefalia es una causa de hipertensión endocraniana que es tratable, que tiene unos parámetros clínicos para diagnosticarse, pero que el diagnóstico fundamentalmente es por TAC o resonancias por imágenes. El tratamiento definitivo de la hidrocefalia es quirúrgico. Todas las otras medidas son tratamientos que son transitorios. Hay complicaciones que son frecuentes en las derivaciones, que es fundamentalmente infección y disfunción, y esta misma infección tiene una alta incidencia y por tanto un alto riesgo de que suceda. Por eso pues nosotros somos a veces muy obsesivos con el manejo de la asepsia en estos pacientes. Quiero manifestar nuevamente la invitación a ustedes y a quienes más puedan ver esta conferencia después por medios electrónicos, por internet, para que sigan con este proyecto que tenemos algunos especialistas de mantener viva la educación continuada en temas neurológicos. Y pues estas son las fechas y los lugares en donde vamos a estar: Federico Lleras, Clínica Medicais, haciendo estas charlas, que esperamos la participación de ustedes y de mucha más gente. Quiero entonces abrir a qué preguntas tienen. Ahí pues ya algunos están familiarizados con el formato. En sus dispositivos que estén conectados van a encontrar un icono como de un busto, y ahí le hacen clic y sale una opción de un
chat público y ahí pueden escribir sus preguntas si tienen. Los invito pues por estas imágenes a vincularse pues a algunas redes sociales por las cuales estoy divulgando estas charlas. Esta charla está siendo grabada y pues vamos a tratar de cargarlas en estos medios. Muchas gracias y quedo pendiente de las preguntas.